Amados hermanos, en esta mañana vamos a seguir este mensaje, el cual es el segundo mensaje de la serie del matrimonio. Es un privilegio para mí hablar acerca de este tema. Por primera vez voy a hablar acerca del matrimonio. Estoy bastante agradecido con el Señor. También tengo temor al hablar acerca de este mensaje. Es primera vez y cuando estaba preparando el bosquejo y estaba estudiando, causó una gran alegría a mí en cómo el Señor me hablaba a través de su palabra, pero también fui confrontado a través de ella, ya que soy esposo. Y en el tema de esta mañana voy a estar hablando acerca de los roles del matrimonio. Vamos a leer, vamos a volver a leer la lectura que hizo el hermano Juan en Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 33. Someteos unos a otros en el temor del Mesías, las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es Salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los maridos, amad a las esposas así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida, como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Amados hermanos, este tema del matrimonio es un tema muy necesario, muy fundamental, que se predique en las congregaciones, en las iglesias locales. Esto es un mensaje que también estos roles deben de estar siempre presentes en lo que es el matrimonio, en el hogar, los cuales han sido olvidados. Y a causa de este olvido, de esta ignorancia de los roles en el matrimonio, han surgido muchos problemas últimamente en cuanto a este hermoso ministerio. Recordemos las semanas pasadas las cifras, las estadísticas que mencionó el pastor Daniel Maxi en cuanto al índice de casados y de divorcio. El de casado en estos últimos años acá en el Perú ha disminuido, como el de divorcio ha estado aumentando. Eso quiere decir que las familias no están bien. Y si las familias no están bien, mis amados hermanos, la sociedad tampoco estará bien. Entonces es un problema que se está presentando el día de hoy a causa de ignorar estos roles, de olvidarlos. Fíjense algo, mis amados hermanos. Cuando un hombre y una mujer deciden unirse en sagrado matrimonio, estos tienen grandes expectativas, grandes ilusiones. Estos testifican, prometen y se comprometen públicamente ante Dios mismo, quien es el autor de este sagrado ministerio, y ante los testigos que están presentes, en amar y ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte nos separe.
cuando el esposo y la esposa antes de hacer estos votos y estas promesas tienen grandes expectativas, mis amados hermanos. Grandes deseos. Wow, llegó el día de nuestra boda. Me voy a casar. Esto será algo hermoso. Las expectativas son muy, muy altas. Los deseos, las ilusiones que tenemos. Wow, esto es algo único. Pero muchas veces, mis amados hermanos, estas promesas vienen condicionadas o son manifestadas, y dentro de los corazones alejados de Cristo, estas promesas son condicionadas. ¿Cómo condicionadas? Se ven condicionadas, mis amados hermanos, y es tristemente que se olvidan también a tal grado que cuando comienzan a surgir problemas en el matrimonio y comienzan a manifestarse distintos gustos, empezamos a ver los errores, empezamos a ver costumbres que no veíamos previamente antes del matrimonio, podemos decir, esto no era lo que yo me esperaba. Esto no era lo que yo estaba esperando. O sea, yo lo que deseaba, yo no deseaba esto. Yo no deseaba estar con una persona así como esta. Esto no era para nada lo que yo esperaba. Esta no parece la persona con quien, la misma persona que era antes que yo me casara. Vaya. Y es un golpe y un choque bastante fuerte. Entonces, cuando empezamos a ver los errores de ambos, los defectos, ese hasta que la muerte nos separe, se convierte en un hasta que deje de satisfacerme. Fíjense algo, mis amados hermanos. Esto sucede por un deseo egoísta de parte del hombre y la mujer que tienen previamente antes de casarse. Porque ciertamente el hombre y la mujer, cuando están alejados de Cristo, sin embargo, a veces estando en Cristo, ignoran los roles dentro del matrimonio, y estos piensan solamente es en un bienestar propio y no en el bienestar de la pareja. Al no entender, mis amados hermanos, lo que es el amor, creemos que el amor debe ser dado como recompensa, que nosotros debemos de recibir algo por el esfuerzo que nosotros estamos haciendo dentro del matrimonio. Vaya, qué tremendo cuando llegamos muchas veces, llega el hombre cansado de una larga jornada laboral de 12, 14 horas aproximadamente, y cuando llega a la casa, pues no encuentra quizás la cena que él deseaba, o él dice, oye, me esforcé tanto para que me sirvieras esto de comida. Yo soy el varón de la casa, el cual dedica 6 días al trabajo y 14 horas en la calle, y tú estás todo el día metido aquí en la casa y me recibes con esto. Hermano, y se empiezan a ver estas cosas. Se empiezan a ver esto. Entonces pensamos que el amor o el afecto que debemos de darnos mutuamente es como si esto fuese un premio o una recompensa en que yo voy a hacer para que a mí me sirvan bien. Y ya hay ciertas nociones totalmente contrarias a las Escrituras, porque se piensa muchas veces de que nosotros en el matrimonio pues estamos unidos es para el bien propio y no buscar el bien de el esposo o la esposa. Entonces muchas veces, wow, nos sentimos decepcionados. Hay decepciones dentro del matrimonio. Amados hermanos, en este tipo de escenarios, cuando los problemas continúan creciendo y la satisfacción que nosotros deseamos, esta comienza a disminuir, son comunes pensamientos totalmente egoístas, orgullosos
y antibíblicos, como este. Y les voy a mencionar algunas frases que he visto en las redes sociales en cuanto a estos temas y estos problemas. Fíjense, existe la exnovia, existe la ex esposa, pero no existe ni existirá el hijo. Un hijo es para siempre. Esto, aunque ciertamente un hijo, o sea, el hijo de nosotros es para siempre, esto es algo totalmente alejado a lo que nos dicen las Escrituras. Porque el hombre y la mujer no han sido llamados para ser uno con dos o con tres personas. En este caso, en esta frase de existe la exnovia y la ex esposa, el hombre no ha sido llamado para que tenga ex esposas, sino para que sea uno con su esposa, con la cual él mismo ha aceptado unirse en sagrado matrimonio. No ha sido llamado para tener ex, sino para ser uno junto con ella. Y fíjense, ¿qué es lo que nos enseña esto? A poner primeramente la mirada o tener un grado mayor de amor por los hijos que por la esposa. Y esto es algo también totalmente antibíblico. Y más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque esto es lo que nos enseña el día de hoy la sociedad. Estos son los consejos dañinos que surgen, que salen de corazones totalmente alejados del Señor. ¿Sabes qué? Tú eres una persona joven, bueno, tienes tus hijos, tu compromiso es con tus hijos. Si no te está funcionando bien en el matrimonio, pues sepárate y tienes otras opciones. Esto es algo totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Totalmente contrario, antibíblico, anticristiano y en contra de lo que es el amor de Dios. Esposos, no fuimos llamados a tener ex y a pensar en ex. Hemos sido llamados a ser uno con nuestras esposas. Y la esposa de igual manera. No han sido llamadas a tener ex esposo, sino ser uno junto con su esposo. Fíjense esta otra frase que me pareció bien interesante, no porque sea verdadera, sino por la cantidad de orgullo, de egoísmo y de anticristianismo. La única paz sólida y duradera entre un hombre y su esposa es sin duda la separación. Fíjense en esto. Fíjense cuán alejado está esto de la verdad. O sea, esto es una frase que llama a que, o enseña o quiere mal enseñar en que no va a haber una paz verdadera en el matrimonio. Y les digo algo, si no hay una paz verdadera, pues sencillamente es porque están totalmente alejados de Cristo y porque no están fundamentando su matrimonio en Cristo. Es así de sencillo. Pero es mentira que la única paz sólida y verdadera entre un hombre y la esposa es la separación. No, no es así. No es así. No hemos sido llamados a estar desunidos en cuanto al matrimonio se refiere. Amados hermanos, esto es egoísmo, esto es orgullo, esto es pecado, esto es anticristianismo, esto es algo totalmente contrario al amor bíblico, esto es algo contrario totalmente al amor de Cristo, esto es algo totalmente antibíblico y lastimosamente esto lo enseñan en la televisión, esto lo enseñan las personas allegadas, incluso a uno, familiares inconversos, personas que no tienen a Cristo en su corazón, personas egoístas, personas que solamente desean el bien propio. Hermano, de antemano les aconsejo, aléjense de esto, aléjense de este tipo de consejos, aléjense de cualquier tipo de persona que venga aconsejándoles de manera incorrecta, en que la mejor solución en cuanto a los problemas matrimoniales es la separación, porque no es así. El matrimonio es una hermosa unión, es una bendición de parte del Señor, es algo que el Señor mismo instituyó desde el principio.
como bien lo explicó el pastor Daniel Maxi la semana pasada. Es una bendición, mis amados hermanos. Es hermoso, es precioso, es maravilloso. Y esto muestra la relación de Cristo con su iglesia. Amados hermanos, es triste, pero cierto que estos pensamientos están entrando en los corazones de los matrimonios cristianos. Incluso en los corazones de los matrimonios cristianos están entrando este tipo de pensamientos, están entrando este tipo de enseñanzas. Y todo esto por no fundamentar el matrimonio en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Un matrimonio bíblico, hermoso, duradero, es aquel que está fundamentado en Cristo. Es aquel que está fundamentado sobre la roca inamovible, sobre la roca fuerte. Y es ahí donde nosotros debemos de fundamentar, y hemos sido llamados y llamamos a nuestros hermanos y aconsejamos y predicamos que el matrimonio debe de estar fundamentado, no buscando el bien propio, el bienestar propio, sino primeramente fundamentados en Cristo y buscar el bien de su esposo o su esposa. ¿Ok? Quiero leer Mateo 7:24 y quiero que me acompañen por favor a leer este pasaje de las Escrituras, Mateo 7:24. Aquí hay dos escenarios, ¿ok? Aquí hay dos escenarios en este pasaje. Hay dos personas, dos hombres. Dice el Señor que aquel que fundamenta su casa sobre la roca, aquel que oye sus palabras, fíjense bien, aquel que oye sus palabras y las guarda, Él les comparará con un hombre sabio, con un hombre prudente, que ha edificado su casa sobre la roca. ¿Qué pasó? Vinieron fuertes vientos huracanados, vinieron escenarios distintos de problemas, vinieron lluvias, golpearon y chocaron contra la casa, pero la casa se mantuvo firme. La casa no cayó. Ahora, amados hermanos, en el matrimonio, para que un matrimonio esté firme y no caiga, y fíjense algo, hay algo que debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, siempre van a estar presentes los problemas en el matrimonio, van a estar presentes, siempre, de una manera u otra, los problemas van a estar presentes y van a venir los problemas, siempre van a estar presentes. ¿Cuántos problemas no? Díganme ustedes los que están casados, ¿alguno de ustedes no ha tenido problemas en su matrimonio? Todos hemos tenido problemas en el matrimonio. Y son escenarios que siempre van a estar golpeando, son como esas olas que chocaban contra aquella casa, son como aquellos vientos huracanados que golpearon contra la casa y pegaban fuertemente. Pero ¿qué pasó? Aquel que edifica, que escucha la palabra del Señor, la guarda, la pone por obra, se mantendrá firme ante cualquier escenario y cualquier situación. Y esto es algo que nosotros debemos de poner en práctica en nuestro matrimonio, en fundamentarlo sobre Cristo, sobre su palabra. Si el matrimonio de alguien no está fundamentado en Cristo, que es como aquel que edifica sobre la arena, cuando vengan los problemas va a ser muy grande su ruina, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no están fundamentándose sobre la roca inamovible, sino sobre un suelo que con cualquier tipo de tempestad o cualquier ola que golpee, pues se va a llevar la casa. Y aquel que no fundamente su matrimonio según los roles que la Escritura establece, mis amados hermanos, cuando vengan los problemas, los va a golpear muy fuerte y su ruina va a ser muy grande. Pero esto no es lo que desea el Señor con el matrimonio. El Señor no desea que su matrimonio sea fundamentado sobre la arena, ni tampoco que sea golpeado de tal manera que pues grandes sean las ruinas de esto, sino que el Señor desea que el matrimonio sea firme, duradero y fundamentado sobre Él. Amén. Amados hermanos, esto nos llama a nosotros a ser diligentes, a aplicar algo. Sola Escritura. Principio y
y un estandarte, un pilar bien fundamental en la iglesia. La sola Escritura. Cómo nosotros debemos de andar, cuál debe ser nuestra máxima autoridad, nuestra norma de fe, de conducta, a dónde nosotros hemos de ir cuando necesitamos aprender en este caso, en cuanto a los roles del matrimonio. No vayan aquellos que están alejados de Cristo, los cuales les van a decir fácilmente, pues ¿sabe qué? Entre ustedes dos no hay química. Fíjense, esto es algo también que muchas veces el mundo coloca como un pretexto o algo, como un consejo a los matrimonios. ¿Saben qué? Si entre ustedes hay mucho problema, quiere decir que entre ustedes no hay química, que ustedes son totalmente opuestos, pues usted tiene que buscar una persona que tenga mucha química con usted para que su matrimonio sea feliz. Esto es algo totalmente alejado de las Escrituras. Esto no es lo que vemos en Cristo. Esto no es lo que vemos en Cristo. ¿Y cuál es el consejo? ¿Sabe qué? Sepárate. Amados hermanos, aléjense de cualquier tipo de consejo que afecte su matrimonio y acérquense a aquellos que puedan enseñarles, que puedan aconsejarles, que puedan darles palabras de ayuda y de aliento para que sus matrimonios sean fortalecidos. Vamos a ir nuevamente a Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 25. Los esposos, amad a las esposas así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Veamos esto, mis amados hermanos. Los esposos. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de los roles del esposo. Amad a las esposas. Este amad, mis amados hermanos, es un imperativo, es una orden de parte del Señor. No es algo opcional o condicional. Esto es algo que el Señor mismo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando palabra de Dios, diciendo que los esposos deben de amar, y este amar es un mandamiento. Y sabemos nosotros, mis amados hermanos, que todos los mandamientos del Señor para con su pueblo son buenos y son de bendición. Y este amar, este imperativo, no es opcional. Amad a vuestras esposas como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, tenemos un imperativo, tenemos una orden, ¿ok? Tenemos un mandamiento de parte del Señor que es amad a vuestras esposas, amad a las esposas, y luego de esa orden, luego de ese imperativo tenemos el estándar, tenemos el canon, tenemos el cómo debemos hacerlo. Fíjense en algo, mis amados hermanos, no es a nuestra manera. No es como el mundo puede enseñar, es como el Mesías amó a la iglesia. El canon o el estándar es Cristo. Un amor puro, un amor sincero, un amor hermoso, un amor tierno, donde nosotros no vemos ningún tipo de orgullo ni ningún tipo de egoísmo. Cuando nosotros vemos el amor de Cristo, en su palabra es un amor incondicional. No es un amor que está condicionado a ciertos escenarios, sino es un amor incondicional. Un amor, mis amados hermanos, que para nosotros incluso, cuando vemos nuestros pecados y vemos lo malo que somos y vemos cuán grandes son nuestras miserias, wow, más grande fue el amor que Cristo tuvo por nosotros al entregarse a sí mismo por nosotros, su iglesia. Esto es un amor único.
Esto es un amor que, wow, que incluso para el inconverso dices tú, esto es locura. Esta predicación, este evangelio de amor, esto es locura. Para el mundo es locura. Para nosotros es poder de Dios, es un amor único y hermoso que solamente lo podemos recibir de parte del Señor. Ahora, a nosotros nos toca esta tarea de seguir los pasos de Cristo en amar a nuestras esposas, así como el Mesías amó a la iglesia. Y fíjense algo, mis amados hermanos, como le decía hace un momento, en muchos escenarios, vaya, se presentan estos problemas dentro del matrimonio. Oye, ¿sabes qué? Oye, yo me he esforzado mucho, yo merezco mucho más de ti, yo me estoy esforzando tanto y veo que no estás, pues, satisfaciendo mis necesidades como yo lo merezco. Yo me estoy entregando. Hay muchos escenarios. Yo me entrego para que tú hagas eso mismo. O sea, es algo condicional, es algo que siempre está buscando el bien propio, ¿ok? Pero en Cristo no vemos eso. En Cristo vemos un amor el cual Él mismo se humilló. Se humilló a sí mismo. Hace un momento estábamos cantando Glorioso Intercambio. O sea, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Fíjense algo. Dios mismo, la persona del Hijo, estando juntamente en ese ambiente de gloria junto con el Padre, como lo menciona Juan capítulo 17, versículo 5, donde Él está orando por sus discípulos y también por los que han de ser sus discípulos. Él le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria. O sea, en la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en este caso la persona del Hijo estaba en un ambiente de gloria, que estaba junto con el Padre, sin ningún tipo de necesidad, porque Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él estaba en la eternidad, pues, siendo el que es. Este hizo algo. Este se humilló a sí mismo, como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5, cuando habla acerca de la kenosis. Fíjense. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació. O sea, dejó el ambiente de gloria eterno donde Él estaba junto con el Padre para humillarse de tal modo que se hizo como uno de nosotros, sin pecado, obviamente. Pero se hizo semejante a nosotros. ¿Qué necesidad pudo haber tenido Cristo de hacer tal cosa? ¿Qué necesidad? Se humilló, mis amados hermanos. Se humilló de tal modo que se hizo como uno de nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, la peor muerte que podía haber en aquellos tiempos. Fue tratado ¿cómo? Como un delincuente. Fue humillado ante todos. Lo hizo. Se humilló por amor a su esposa, por amor a su pueblo, por amor a la iglesia. Fíjense en algo, no vemos en ningún momento algún tipo de orgullo o diciendo, yo me merezco, o no, lo hizo por amor. Amados hermanos, esto nos debe de enseñar a nosotros que debemos ser humildes como Cristo. Para amar tenemos que seguir sus pasos, su conducta, su palabra, su ejemplo. En humillarnos a nosotros mismos y servir. Esto es algo totalmente distinto a lo que vemos hoy en el mundo. Fíjense, en el mundo ¿qué vemos? Muchas veces vemos el machismo, el abuso de autoridad de parte del esposo, que es algo que afecta mucho, en gran manera, el matrimonio.
Aquí yo soy el macho alfa y aquí se hace lo que yo digo porque así es. Y yo soy autoridad. Pero mis amados hermanos, esta autoridad no es de ser un dictador ni un tirano. Esta autoridad no es decir aquí yo soy el macho alfa y aquí se dice lo que yo digo porque yo soy el macho. No, esa no es la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros. Ni es la forma de servir, ni es la forma de amar a la esposa. La autoridad, mi amado hermano que estás acá, que el Señor nos ha dado a nosotros en el matrimonio, es para servir. Es para servir. Y vamos a ver uno de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el estándar para nosotros en cómo nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo del 1 al 6. Por favor, busquen en sus Biblias. Juan capítulo 13, versículo del 1 al 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Muy bien, vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, perdón, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, cuando el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando allí una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Vamos a detenernos un momento ahí, mis hermanos. Vamos a detenernos un momento ahí. Fíjense. Cuando nuestro Señor Jesucristo está reunido y va a celebrar la Pascua junto con los discípulos, aquí nosotros podemos ver un ejemplo del servicio que nosotros debemos de tener para con nuestras esposas, así como Él sirvió, y de una manera que a los ojos de los hombres podía ser hasta humillante. Fíjense, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos antiguos, este servicio de lavar los pies a las personas que entraban en la casa era un servicio que hacían los sirvientes que habían en los hogares. No eran los dueños de casa, sino que los dueños de los hogares tenían una persona, un sirviente, el cual cuando llegaban invitados, pues estos de caminar tanto tiempo en sandalias, pues sus pies estaban expuestos a la arena. No habían carreteras de asfalto como ahora, sino todo eran caminos de arena. Pues cuando llegaban estas personas a la casa, tenían estos sirvientes, los cuales iban y recibían a los invitados, y antes que estos pasaran, o cuando iban a pasar a la casa, lavaban los pies para que estos entraran con sus pies limpios y frescos, ya que tenían sus pies sucios a causa de la arena, o sea, sus pies estaban expuestos por las sandalias, y aparte lo caliente pues del sol, para refrescarle sus pies. Y esto era un trabajo, un servicio de sirvientes. Esto lo hizo el Señor a sus discípulos. Pedro dice: ya va, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro está sabiendo, pero, o sea, Pedro mismo dice: o sea, tú siendo el Señor, ¿me vas a lavar a mí los pies? Versículo 13 y 14 del mismo pasaje. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Vaya ejemplo de servicio y de autoridad. Totalmente distinto al machismo que vemos hoy en día. Y esto lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo ¿a quién? A su esposa, a la iglesia. Siendo Él el Señor, y como Él mismo lo dice, ustedes me dicen a mí, soy el Señor, bien lo dicen porque es verdad. Pero yo, siendo el Señor, yo hago esto como ejemplo. Ustedes háganlo los unos a los otros. Servicio. La autoridad que nos ha sido dada es para el servicio. No importa lo que pueda suceder a nuestro alrededor o lo que puedan ver los de alrededor. ¿Qué importa si hay algún comentario que pueda causar algún tipo de humillación? Es más, ni siquiera debería ser algo humillante para nosotros servir a nuestras esposas con amor y compasión como lo hizo Cristo. Esto no debe ser algo humillante como no lo fue para Cristo. Cristo lo hizo como ejemplo, mis amados hermanos. El mismo Juan el Bautista, cuando nuestro Señor viene al bautizo, que dice, oye, viene a mí uno que es antes de mí, el cual no soy digno ni siquiera de desatar el calzado. Ese desatar el calzado era eso, mis amados hermanos. El mismo Juan el Bautista reconoció que Cristo, que Él no era digno ni siquiera de desatar el cinto de sus sandalias, de su calzado. Yo creo que debería ayudarnos mucho a que el yo baje, ¿verdad que sí, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Porque muchas veces sale a relucir nuestro egoísmo. Creemos que somos el centro del matrimonio, creemos que, wow, que somos aquella figura el cual es digna de que se inclinen y le sirvan. No. Nos ha sido dada la autoridad para el servicio, en amor, con pasión, con amor verdadero. También vemos, mis amados hermanos, una unidad inquebrantable en el matrimonio. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 23. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense algo, nosotros vemos acá, mis amados hermanos, vemos una unión, una unidad inquebrantable en el matrimonio. Ya el esposo y la esposa no son dos, sino que estos vienen a ser uno. Y esto es algo, mis amados hermanos, que no debe ser tomado, como les dije en un principio, no deberían haber pensamientos de ex o no, es el esposo y la esposa los cuales van a ser una sola carne hasta que la muerte los separe. Amados hermanos, hay unos pegamentos que nosotros vemos acá, hay pegamentos bien fuertes, hay uno, no sé si ustedes lo conocen, Soldimix, que es un pegamento donde dos barras se juntan y crean un pegamento bien fuerte, que pega metales, de todo. Allá en Venezuela hay uno llamado pegatanque, que wow, ese lo utilizan para todo, para pegar metales, para incluso creo que hasta sirve para pegar bajo el agua. Es un pegamento, radiadores de carro, bien fuerte el pegamento, es bien duro. Que eso cuando pega, wow, es bien fuerte. La unión en el matrimonio, podemos ver ese pegamento el cual une al hombre y la mujer, es Dios mismo uniéndolos. Ahora, fíjense en algo, imagínense dos vasos bien frágiles que sean de cristal, ¿okay? Y sean unidos por ese pegamento, por el Soldimix, por el pegatanque. Vamos, hermanos, sería una insensatez buscar manera de separar esto que ha sido unido para que sea uno. Sería una insensatez, sería una tontería pensar de que esto
puede ser separado sin causar algún tipo de daño entre las dos partes las cuales han sido unidas. Imagínense solamente en buscar separar dos vasos frágiles de cristal con un Soldimix. ¿Qué va a suceder qué va a suceder cuando intenten separarlos? Se van a quebrar, se van a hacer mucho daño. Se quiebra uno, se quiebran los dos. ¿Okay? Del mismo modo sucede, mis amados hermanos, cuando existe una separación. O sale uno quebrado o los dos salen quebrados. Porque cuando Dios une, no es para separar. Cuando nosotros unimos algo, mis amados hermanos, con un fuerte pegamento, no es con el fin de separarlos después, sino con el fin de que estos permanezcan unidos, de que estas dos partes permanezcan unidas. De igual modo es con el matrimonio. Dios los une hasta que la muerte los separe. No con una finalidad de separación, sino de unión. Nuestro Señor Jesucristo va aún más allá. Seguimos tomando el ejemplo del esposo. Ciertamente, para que no haya una unión entre estos dos, es que uno no esté, hasta que uno deje de existir. ¿Okay? Ya no hay unión porque hay uno que desaparece. Por eso decimos hasta que la muerte nos separe. Cristo va aún más allá. Y Cristo ama y nosotros estamos unidos a Él y Él con nosotros incluso hasta después de la muerte. Porque después de la muerte seguimos siendo carne de su carne, hueso de sus huesos. Seguimos siendo miembros de su cuerpo que es la iglesia. Seguimos siendo uno. En Cristo no vemos algún tipo de pensamiento de separación a futuro. Y esto es un ejemplo, mis amados hermanos, que nosotros debemos de tomar. Que la separación es algo totalmente absurda. Es algo totalmente ilógico buscar manera de separar algo que Dios haya unido. Y que haya unido para siempre y para bendición. Dios no hizo al hombre con la finalidad de que éste quedara solo, sino de que éste tuviese una ayuda idónea, y le hizo ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, lo dice la palabra. Es necesario que tenga ayuda idónea. Hay una unidad inquebrantable, mis amados hermanos, en el matrimonio. Usted, el esposo pasa a ser uno con su esposa, no uno con sus hijos. Y aquí vamos a derribar este argumento, el cual se presenta el día de hoy cuando se dice, usted primero debe de amar a sus hijos y después a su esposo. No, el esposo no es uno con su hijo, aunque ciertamente, amamos a nuestros hijos de manera incondicional, es un amor tan hermoso, tan wow. En estos días yo hablaba con mi esposa y le mostraba una imagen de un padre regañando a su hija. Mira, si vuelves a hacer esto y cuando iba a decir te voy a pegar, la niña fue y le dio un beso a su papá y wow, no le dijo nada, sino que el papá se quedó contento y le dijo, oye amor, ve, mira, cuando Paola utiliza su superpoder y ella con un besito, pues es nuestra hija. Entonces, el amor que tenemos hacia nuestros hijos es un amor muy hermoso, muy grande, muy tierno, pero no somos uno con ellos, somos uno con nuestras esposas. Y fíjense algo, debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Fíjense, Él mismo se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por ellas. No es correcto ese pensamiento que dice usted primero debe de amar a sus hijos. Sí debemos de amarlos y debemos de verlos felices. Pero ¿saben algo? Aprendí algo. ¿Usted quiere ver a su hijo, a su hija feliz? Esposo, ¿usted quiere ver a su hijo o a su hija feliz? Ame a la madre de ellos. Amados hermanos, ¿ustedes han experimentado en algún momento, ustedes han podido ver la cara de satisfacción de su hijo o de su hija cuando usted hace reír a la madre de ellos?
¿Ustedes han podido notar eso? ¿Ustedes han podido ver la alegría que sienten sus hijos cuando ustedes cargan a su esposa como cuando la cargaron el día de cuando se casaron con ella? ¿Han podido notar esa cara de satisfacción y de alegría de sus hijos? Hermano, es hermoso, es precioso. Es algo tan hermoso ver la expresión de nuestros hijos cuando vemos que nosotros hacemos felices a la madre de ellos. Es algo hermoso y para ellos es algo hermoso también. Cuando amamos a nuestra esposa, estamos amándoles a ellos. Ama a tu esposa y tu hijo o tu hija serán muy felices. No deben venir pensamientos de separación cuando vengan los problemas, mis amados hermanos. Esto es algo que debe de quedar a un lado. Fíjense, cuando no hay problemas en el matrimonio, ¿alguno de ustedes piensa en separarse? O sea, ¿habría un motivo de pensar en una separación si no hay problemas? No habría ningún motivo de separación, ¿cierto? Ahora, cuando estos se presentan, amados hermanos, la idea no debe venir primeramente a nuestras mentes, a nuestros corazones, en la separación de esto, porque el problema no viene siendo principalmente la pareja, sino el pecado, el cual afecta a la relación matrimonial. Cuando nosotros vemos en el principio, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que afectó la relación de Dios con el hombre? El pecado, ¿verdad que sí? Una transgresión de la santa ley de Dios. El pecado, wow, fue una línea divisoria entre Dios y el hombre. Y el pecado es algo que afecta al matrimonio, ¿sí? Y esto es algo que hay que atacar, mis amados hermanos. Cuando nosotros veamos algún pecado, alguna falla, algo que esté mal en el matrimonio, pues orar juntos, hablar conforme a la palabra, el uno al otro, no andar con el dedo acusador. El dedo acusador no es una característica de Dios. Y tú me hiciste esto. No, lo que pasa es que tú me hiciste esto la semana pasada. Y cuán desagradable, mis amados hermanos, es esto y cuán dañino es esto, el dedo acusador. No se actúa con piedad. ¿Saben quién es el acusador, mis amados hermanos? ¿Saben quién es? ¿Quién es? Nuestro adversario, ¿verdad que sí? No debemos seguir los ejemplos del adversario. No debemos de seguir el dedo acusador. No debemos de seguir ese ejemplo del dedo acusador. Amados hermanos, Cristo cuando nos perdona a nosotros, nos perdona abundantemente. Él no nos anda sacando en cara nuestros pecados. Él nos perdona y sus misericordias son eternas. Él pasa por alto nuestros pecados, pues no debemos nosotros andar con el dedo señalador, de acordarnos de lo que pasó hace 25 años. No, mis amados hermanos. Cristo pasa por alto el pecado. Él perdona abundantemente, pues nosotros debemos perdonar, mis amados hermanos. Si hemos sido perdonados, pues no debería ser un obstáculo alguno en perdonar a la esposa. No debería, mis amados hermanos, no debería. Solucionar los problemas, atacar el pecado. Muchas veces, como les dije hace un momento, hermano, todavía falta un poco, ¿ok? Pero es necesario este tema, es muy necesario. Hace un momento hablé acerca de cuando se presentan los escenarios los cuales causan cierto tipo de disgustos o algo. Hace poco vi una imagen que me causó mucha risa y la guardé en mi celular. No con la intención de enseñársela a mi esposa, sino que me llamó mucho la atención. Donde decía, esposo, persona del género masculino que no sabe dónde está nada en su propia casa. Esto lo decía la imagen. Este es el esposo. Y esposa, decía, persona del género femenino que tiene por costumbre cambiar de lugar las cosas del esposo. Y creo que esto es bastante común en el matrimonio. Amén, ¿verdad? Wow. Esto creo que es una prueba de fuego en los matrimonios. Pero fíjense algo.
Y de ahí comienzan los dedos señaladores. Pero que tú eres el desordenado y lo cambio por esto. No, pero si yo tengo las cosas ahí, pues ahí es donde yo la voy a conseguir. Y comienzan este tipo de cosas. Mis amados hermanos, no nos ataquemos los unos a los otros. Somos uno. Su esposa es la persona que usted debe de amar más. Después de Dios es su esposa. Es el primer ministerio. Es la primera persona a quien usted debe de servir, mis amados hermanos. Es su esposa. Debemos de, fíjense, Cristo se entregó con amor incondicional. Ahora, fíjense en algo, Cristo se entregó por su iglesia de manera incondicional. Muchas veces en el matrimonio se ven, wow, esta persona, llegan, quieren casarse porque ven que hay mucha química y wow, somos el uno para el otro, esta es mi media naranja y wow, esto va a ser buenísimo. Cristo escogió de lo más vil y menospreciado de este mundo. De lo más vil y menospreciado de este mundo. Cristo no buscó algo o no buscó a alguien conforme a su propio corazón, porque sería imposible, porque ciertamente nos escogió a todos nosotros. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Pecadores por naturaleza, desviados por naturaleza. Y aún así Cristo nos amó. Cristo amó a su esposa. Cristo no vio los defectos de su esposa un motivo para dejar de amarle. La amó y se entregó por ella de manera incondicional. Se entregó a sí mismo por ella. La amó. Esto es un amor puro, verdadero, incondicional. En tomar a alguien a quien le rechazaba, la novia de Cristo, en otro momento le rechazaba a él y Cristo la tomó y la escogió para amarla y decir yo te amo. Para entregar su vida por ella. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Él dio su vida por nosotros, Él se entregó por nosotros. Y así como Cristo amó a la iglesia, debemos nosotros de amar a nuestras esposas, entregándonos a sí mismo, entregándonos por ella. Y uno de los ejemplos también, o podemos ver del para qué Cristo nos escogió, para santificarla. Juan capítulo 17, versículo 17, un medio santificador, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de santificar a su esposa por medio de la palabra. Usted debe ser el maestro, usted debe ser el predicador, usted debe de ser el guía, usted debe de ser aquel que enseñe a su esposa conforme a las Escrituras, así como Cristo dejó este medio de gracia para santificar a su iglesia, que fue su palabra. Que fue su palabra. Vamos a leer Efesios 5, 22. Vamos a volver a Efesios. Efesios 5, 22. Dice así, las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también el Mesías, cabeza de la iglesia, el mismo que es Salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Vamos a hablar, trataré de hablar brevemente acerca de lo que es el rol en cuanto a la esposa, en cuanto a la sujeción.
Amados hermanos, en este caso las hermanas, me dirijo a ustedes. Los hermanos como que, wow, ya era hora ya. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la sujeción de la esposa. Amados hermanas, hay algo que deben de tener mucho cuidado en cuanto a la sociedad, cómo está el día de hoy, ya que el feminismo está imperando bastante en la sociedad, ¿ok? Muchas veces vemos cómo se rechaza la autoridad del esposo y como muchas mujeres del mundo dicen, no, yo no me voy a sujetar al esposo. Pero cuando no hay sujeción, mis amados hermanos, hay un caos. Hay un caos en la sociedad. Si no hay sujeción en el trabajo, pues el ambiente laboral no va a ser bueno. Le van a terminar despidiendo. En cuanto a las fuerzas militares, pues siempre hay autoridades a las cuales debemos de sujetarnos. Asimismo, la esposa debe de estar sujeta al esposo. Los padres a los hijos, los hijos deben de estar sujetos a los padres, y todo esto es bueno y es beneficioso. Ahora, también vemos nosotros en la persona del Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la economía de la Trinidad, vemos nosotros cómo Él se sujeta, sino que lo hace ser de la misma esencia. Pero en la economía de la Trinidad, el Hijo se sujeta al Padre para una función. De igual modo, las esposas deben estar sujetas al esposo, porque esto es una función y es un rol que Dios le ha colocado a ella. No es porque la mujer sea inferior al esposo, sino que el esposo ha sido colocado como autoridad y como cabeza de hogar, a la cual la mujer debe de estar sujeta. Amados hermanos, tengan mucho, en este caso hermanas, tengan mucho cuidado con el feminismo. Fíjense cómo el feminismo se ha estado metiendo incluso dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Donde hay pastorado femenino, entre comillas, porque sabemos que el pastorado femenino no es bíblico. Donde hay pastorado femenino, vemos que la figura masculina del pastorado es minimizada. Es minimizada. Porque la mujer quiere sustituir el lugar del hombre. No solamente sustituir, sino tomar el lugar del hombre que no le corresponde. En los liderazgos, incluso en los liderazgos, es necesario que la mujer, en vez de buscar manera de sustituir o de reemplazar o de tomar atribuciones que no le corresponden, hermana, ha sido llamada para ser ayuda idónea del esposo, para ayudar al esposo, para someterse a él. Amada hermana, cuando la esposa creyente se somete bajo el señorío de Cristo, no tendría ninguna dificultad de someterse a su esposo. Así como la iglesia se somete a Cristo por amor, la esposa debe de someterse y de estar sujeta a su esposo. Quizás vengan algunas objeciones y, oye hermano Jorge, pero ¿cómo yo me voy a sujetar a este si este tiene mal carácter? ¿Cómo me voy yo a someter y a sujetar a esta persona que es un inconverso? ¿Cómo yo me voy a someter a este que no está dando un buen ejemplo? ¿Cómo he de someterme a esta persona que tiene mal carácter? Miren, mis amadas hermanas, les voy a decir algo. La influencia del creyente es más fuerte que la del no creyente. En el caso cuando hay matrimonios que son mixtos o inconversos. Por ejemplo, cuando la esposa es creyente y el esposo no es creyente. La mayor influencia es de parte del creyente. Por eso es que en 1 Corintios 7:14 habla, de que el marido, el no creyente, es santificado, es consagrado, porque la influencia piadosa de la esposa es mayor que la influencia impía del no creyente. Y esto nos lo hace, el apóstol Pablo nos los enseña, porque en aquel entonces, mis amados hermanos, era común ver entre los matrimonios mixtos, podemos decir entre esposa
creyente y esposo incrédulo, esto era común verlo allá. No era común ver un esposo creyente y una esposa incrédula, sino todo lo contrario. Entonces, fíjense, o sea, la influencia de la esposa, la influencia piadosa de la esposa. Si su esposo tiene mal carácter, usted debe de influenciar y de ser ayuda idónea de él y no buscar manera de separarse ni de señalarlo tampoco. Recordando que Cristo a usted también le ha perdonado con amor eterno. Del mismo modo usted tiene que perdonar a su esposo cuando su esposo caiga en estos pecados y ayudarle conforme a la piedad, conforme a las Escrituras. Su influencia, mis amadas hermanas, su influencia tendrá un papel muy fundamental en el matrimonio. Fíjense, el ejemplo que les di ahorita de los superpoderes de nuestras hijas, cuando ellas vienen y nosotros estamos molestos y ellas vienen y nos dan un beso. ¿Creen que no será de influencia el carácter piadoso de la esposa en el matrimonio cuando ven que su esposo no está actuando correctamente? Amados hermanos, hermanas, si es de influencia a tal punto que puede hacer que el testimonio del evangelio vivido por usted puede hacer que un impío se convierta con mayor facilidad, va a ser de ejemplo para que su esposo reconozca su error, se doblegue ante los pies del Señor y le pida perdón a usted. Si la influencia de la esposa creyente es tan fuerte que puede hacer por la gracia del Señor que un inconverso se convierta a los pies de Cristo, ¿cuánto más no hará que el carácter de su esposo creyente sea moldeado conforme al carácter de Cristo? Es muy grande y muy fundamental el papel de la esposa en el matrimonio. Es de mal carácter, sujétate en amor, porque Dios lo ha colocado a él como cabeza de hogar. El Señor lo ha colocado como autoridad en el hogar. Ahora, mi esposo me quiere obligar a hacer algo que va en contra de las Escrituras. Ok, este es otro caso. La Escritura nos habla claramente, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que la mujer primeramente obedezca a Dios antes que los hombres. Amados hermanos, hermanas, los defectos del esposo, ya estoy por finalizar, ¿ok? Los defectos del esposo no invalidan la sujeción que debe tener la esposa a él. Fíjense en algo. Cristo demanda y les dice a las esposas, estén sujetos a sus maridos, a sus esposos. ¿Creen ustedes que esa sujeción va condicionada conforme al carácter de su esposo o conforme al carácter de su esposo? No, no está condicionada. Dios en su omnipotencia y en su sabiduría ha decretado y ha dicho que la mujer debe de someterse a su esposo, y es a una persona que no es perfecto. Es una persona con miles y miles de errores, el cual sus errores no invalidan la sujeción. Sométanse a sus esposos y así honrarán al Señor. Calvino dice lo siguiente: porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. La piedad hace más, influye más en el matrimonio. Para finalizar, vámonos a 1 de Pedro capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque así también se atavían en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor,
de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temer a ninguna semejanza. Veamos el ejemplo de Sara. Sara le llamaba Señor a Abraham. Miren el respeto, miren la sujeción, miren el amor, miren el carácter piadoso de cómo una mujer se sometía a un hombre imperfecto como cualquier hombre, llamándole Señor. Es necesario para un matrimonio saludable, bíblico, que el hombre, que el esposo ame de manera incondicional a su esposa y que su esposa se sujete a su esposo, que respete a su esposo. Concluimos con Efesios 5:33. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su esposa, esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Con esto concluye el pasaje, que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y que la esposa se sujete a su esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Hermanos, hermanas, cuando tengan algún problema matrimonial, vuelvo y se lo repito, no vayan a pensar en la separación. Cristo no pensó en esto. Sería algo bastante absurdo pensar en esto, porque el daño va a ser muy grande. Siempre van a haber problemas en el matrimonio, siempre estarán presentes. Busquen primeramente ayuda del Señor, conforme a su palabra. Si somos los que somos creyentes por la gracia del Señor, pues el Espíritu Santo está en nosotros y nos guiará a toda verdad, a toda justicia, y nos recordará las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló. Si necesitan de ayuda, acérquense a hermanos como los pastores, ancianos de la congregación, diáconos, hermanos que sean usados que sean usados por el Señor para aconsejar de una manera correcta y bíblica para que sus matrimonios puedan andar mejor. No se comporten de manera orgullosa o no vayan a pensar, oye, ¿qué podrá decir el pastor o qué podrá decir el hermano si voy y le digo que tengo problemas? Pues hermano, problemas tenemos todos y pecados todos los cometemos diariamente. Pero es necesario que vayamos ante Dios y reconozcamos nuestras debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades y vayamos ante aquellos que son más sabios en cuanto a estos temas para que vayan por ayuda y pues el Señor, conforme a su palabra, les ayude. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Rogamos ante ti, Señor, mi Dios, que nos ayude, Señor, a entender, Padre, a comprender y estar plenamente convencido de estas verdades, Señor, de estos roles, mi Dios bendito, los cuales usted mismo ha instituido en su santa palabra, Señor, para que el sagrado matrimonio, Padre mío, pueda reflejar la relación entre usted, mi Señor Jesucristo, para con nosotros, su iglesia. Ayúdanos a tener matrimonios saludables y fuertes, y tendremos iglesias fuertes y una sociedad fuerte. A usted sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.